Con cada fenómeno natural, El Salvador deja al descubierto su vulnerabilidad, sobre todo con las lluvias, calles y viviendas inundadas, cárcavas e incluso levantamiento de asfalto. Se consolidan con 188 viviendas afectadas, 10 inundaciones, 12 deslizamientos registrados, árboles caídos son un total de 98, ríos desbordados 3, muros colapsados 6, puentes peatonales dañados 2, desde que tenemos afectaciones con el huracán Bonnie. Ante esto, la Asamblea Legislativa declaró este martes estado de emergencia nacional. Con 3 abstenciones y 66 votos a favor, queda aprobada la ratificación para el estado de emergencia nacional por el huracán Bonnie. Entre las zonas más vulnerables de la capital son las que se encuentran a la orilla de las quebradas. Un ejemplo de esto es la residencial Brisas de San Francisco, pues la pasada lluvia generó esta cárcava de grandes proporciones. Y justamente al llegar a esta zona de Brisas de San Francisco pudimos constatar que algunas viviendas estarían a punto de ceder. Y es que según los habitantes, toda esta zona peatonal donde es calle principal es una bóveda y son años los que llevan luchando por esta situación. Yo tengo 14 años de vivir aquí. Cuando yo vine a comprar, lógicamente usted camina aquí y no sabe qué hay abajo. Y tampoco nunca se nos advirtió y nunca se nos dijo, está esto. De haber sabido, creo que muchos residentes no hubieran comprado al saber que toda la calle principal es la bóveda. El problema del sábado fue en la senda 6, pero tenemos un problema viejo de 7 años en la senda entre la 10 y la 11. Es similar al que acaba de pasar, solo que este es más grande. Aparte de que el flujo de agua que viene aguas arriba, del Escalón, el Pirro, todas esas zonas, es demasiado grande y ya la capacidad de la bóveda no es suficiente. Y es que el temor de los habitantes de estas zonas vulnerables radica en que con cada época lluviosa se pongan en peligro no solo sus pertenencias, sino sus vidas. La premisa es, ¿qué estará pasando en San Salvador? ¿Es solo falta de conciencia al momento de construir viviendas, botar basura o hay algo más a fondo que es necesario ponerle atención? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. En este martes 6 de julio abordaremos este tema de cómo está la ciudad de manera vulnerable. ¿Cuál ha sido, dijéramos, esa vulnerabilidad histórica que el país ha tenido durante tantas décadas? Nos acompaña en el estudio Andrés Espinosa, fundador del movimiento San Salvador, Otra Ciudad es Posible, y Héctor Silva, actual concejal de la Alcaldía de San Salvador por el partido de Nuestro Tiempo. Con ambos abordaremos qué está pasando en el país. Señores, buenas noches, un gusto tenerlos en el programa. Buenas noches, gracias por haberme invitado nuevamente. Gracias a usted que nos permite entrar a sus hogares con nuestras opiniones. Héctor. Buenas noches, Julio, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes y un gusto compartir el espacio aquí con Andrés. Quisiera, tú sos fundador de este movimiento de que otra ciudad es posible. Esta vulnerabilidad, una tormenta, mejor dicho, desnuda la vulnerabilidad que tiene la ciudad de San Salvador. Y es una vulnerabilidad histórica, porque no es de ahora, histórica. Es decir, ¿es posible una ciudad nueva? Mira, primero al referirme a lo que está pasando con respecto a las inundaciones, quiero decir que es una verdadera vergüenza que esto siga pasando en la ciudad. Por ahí un compañero tuyo, concejal del partido Gana, salió diciendo en sus ofertas que iba a establecer un sistema de alerta temprana en su campaña. ¿Qué alerta más temprana que ya sabemos lo que va a pasar? Y ya sabemos que el otro año va a pasar lo mismo, pero peor. De verdad es una verdadera vergüenza que nadie se siente en realidad a discutir con seriedad este tema. La vulnerabilidad de nuestro país, bueno, mira, ahí está los que ven Discovery Channel. Ahí en Discovery Channel, El Salvador es el país que más rápidamente se está convirtiendo en un desierto. ¿Sí? Es el país más depredado después de Haití, por Dios. Y eso nos mete en dos problemas. Como decía mi querido amigo, el arquitecto Grandino, con quien fundé este movimiento, en El Salvador
nos vamos a morir de sed, pero ahogados, porque no hay agua para tomar. Pero mira las inundaciones, ya murieron 2 personas ahogadas. De verdad, es un problema serio, grave. Así como se lanzó una ofensiva contra el crimen en los últimos meses, que fue una medida aplaudida por mucha gente, así igual deberíamos de hacer una ofensiva ahorita para resolver este problema. Es grave. Héctor, este planteamiento que hace Andrés, esto, dijéramos, es debido a una mala planificación urbana, a un alto crecimiento poblacional o a una mala gestión en informalidad. Probablemente todas las anteriores, y aparte también añadiría falta de voluntad política, porque como decía Andrés, es evidente que cuando el gobierno se propone algo, por lo menos en términos publicitarios, nos hace creer que le está metiendo todo su empeño y su capacidad, pero realmente es desafortunado, porque cuando nosotros vemos el trabajo que hace la alcaldía, cada vez que llueve hay cuadrillas de la unidad de desechos sólidos en un tramo de la 49 Avenida Norte. Cada vez que llueve hay cuadrillas del Servicio Municipal de Protección Civil monitoreando que la colonia Málaga no se vaya a desbordar. Entonces, eso que dice Andrés es totalmente cierto. Son los mismos lugares los que sufren, son las mismas personas, y la alcaldía puede hacer un trabajo de mitigación a corto plazo, incluso quizás a mediano plazo en algunos lugares, pero realmente lo que hace falta son soluciones estructurales. Y ese caso de la 49 Avenida es un ejemplo muy representativo de la falta de esas soluciones. Cada vez que llueve tenemos que mandar una cuadrilla de por lo menos 7, 10 personas de desechos sólidos a drenar el espacio. El Ministerio de Obras Públicas ya sabe cuál es el problema, ya sabe cuánto es la inversión que hay que hacer, y le aseguro que es muchísimo menor a los 100 millones de dólares que el presidente ha votado en Bitcoin. Pero por negligencia y por falta de voluntad no se hacen estas inversiones, y efectivamente sufren las mismas comunidades y las mismas personas año tras año. Las lluvias han desnudado, dijéramos, lo que ustedes están planteando. ¿No es necesario contar con una ley de ordenamiento territorial ya de una vez por todas en este país que vaya regulando el uso de los suelos? No puede ser que zonas residenciales pasen a ser zonas comerciales, y en eso las alcaldías tienen un rol importantísimo, son las que otorgan los permisos. Sí, pero antes de otorgar los permisos hay una instancia que yo, sinceramente, la hago más responsable que a las propias autoridades municipales. ¿Cuál es? OPAMS. Bueno, si OPAMS es la que da los dictámenes técnicos para dar los permisos. Mira, la semana pasada, ese centro comercial, que era cataratas y cataratas adentro del centro comercial, que yo sepa, ojalá esté equivocado. ¿Cuál centro comercial? ¿Puedo decir el nombre? El Bambú, que salieron miles de memes burlándose. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dieron los permisos? ¿Qué ha fallado allí? Y yo no he visto a técnicos de OPAMS revisando qué es lo que pasa allí. Si está bien hecho, si está mal hecho. ¿Debería deducirse responsabilidad a las autoridades que han dado los permisos? Los que han dado los permisos técnicos. Mira, como decía este exalcalde de Bogotá, él decía, nosotros los políticos somos los que hacemos o deshacemos las ciudades. Pero para tomar decisiones tenemos que tener un respaldo técnico sólido que nos permita equivocarnos menos, decía él. Enrique Peñalosa. Ese respaldo técnico es OPAMS. Nosotros, cuando estuvimos en el consejo con tu abuelo, ¿sí?, fue donde empezamos a evidenciar estas necesidades. Y es en esa época que nosotros creamos OPAMS, ¿sí? Y allí había uno de los primeros directores. ¿Por qué no tomaron esa decisión en ese momento? Claro que hay ordenanzas de ordenamiento que ordenan. ¿No Además, no se cumplen. Vaya, mira, ya lo hemos discutido con vos muchas veces, el tema de los estacionamientos. ¿Quién cumple eso? Nada, hombre, nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Técnicamente llegan a pedir permiso cuando ya les dan un aval. Entonces, técnicamente debe haber alguna responsabilidad. ¿Por qué pasa esto? Y si ya sabían de las cárcavas, por ejemplo. Lo que plantea el concejal Héctor, dice, bueno, ya sabemos que todos los años tenemos en los mismos lugares el mismo problema. Sí. ¿Se ha pensado dentro del consejo, dentro de la alcaldía, concejal, declarar inhabitable estas zonas? Si ya sabemos que, por ejemplo, hay colonias que efectivamente no se van a poder más que
reubicando a las personas. Claro, aquí hay dos discusiones. La primera es los recursos con los que cuenta la alcaldía. Hay lugares que podrían ser habitables si se hacen inversiones estructurales que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, a ANDA, pero sobre todo al Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, es una insistencia constante de pedirle al Ministerio de Obras Públicas y a todas las instancias del Ejecutivo responsables de hacer estas inversiones estructurales que las hagan. Eso en primer lugar, porque la alcaldía simplemente no tiene los recursos para hacer ese tipo de inversiones. La alcaldía puede hacer trabajos de mitigación. En este momento con Boni, que sufrimos hace un par de días, la alcaldía habilitó 7 albergues, hubieron alrededor de 456 evacuados de forma preventiva. Es decir, la alcaldía está haciendo todo lo posible por hacer un trabajo de mitigación, pero la alcaldía no cuenta con los recursos para hacer esas inversiones tú tenés razón en ese abordaje, pero ¿será justo que el gobierno sea el que responda por acciones que le debieron de haber sido previstas al que construyó? Debe ser una solución integral. Hay lugares donde el gobierno tiene que hacer esas inversiones, pero viendo en el largo plazo. Lo que dice Andrés es muy cierto, tenemos que ser más estrictos en la forma en la que se están entregando permisos. Se están entregando demasiados permisos hasta el día de hoy para construir edificios en San Salvador, para hacer todo tipo de construcciones. Bueno, quieren construir un nuevo estadio. Están construyendo estos aquí en la zona del Escalón. Del Escalón, sí, el nuevo mercado. Entre muchas otras cosas. ¿No debería de construirse ese estadio ahí, concejal? ¿No es lo adecuado? Por lo menos de nuestra parte no hemos recibido ningún informe técnico que respalde que ese es un proyecto viable en términos ambientales, en términos de movilidad urbana. A primera vista, habiendo vivido en San Salvador el tiempo que, bueno, todos los que vivimos en San Salvador sabemos que es una zona sumamente transitada, que es una zona de muchísima importancia ambiental. Así, a primera vista, yo diría, bueno, no cumple con las condiciones, pero ellos hacen estas propuestas, hacen estos anuncios sin tener los respaldos técnicos para fundamentar ese tipo de decisiones y después pasan estas cosas. Hay otro tema. Casi todas las semanas nosotros en el Consejo de San Salvador recibimos solicitudes de particulares, de empresas, de instituciones de gobierno para seguir talando árboles en San Salvador. Yo, por principio, a cada solicitud de tala que llega me abstengo o voto en contra. San Salvador no tiene ni un árbol más para entregar. Entonces es integral, tenemos que ser un poco más estrictos en los permisos que se entregan, tenemos que dejar de talar árboles en la ciudad y tenemos que tener una planificación estratégica. Cuando tú haces ese planteamiento técnica. De que te has opuesto a esos permisos, es porque se han otorgado. Por supuesto, en su gran mayoría estos permisos cuentan con el visto bueno de la mayoría del Consejo. No en todas las ocasiones, no me gustaría generalizar, pero sí, en la gran mayoría se siguen aprobando permisos de tala grandes y pequeños. A veces llegan solicitudes de talar 3 árboles, a veces son 300, pero en su gran mayoría sí se siguen aprobando. Yo siempre he peleado para que eso no suceda. Cuando entramos, de hecho en junio, llegó una solicitud para finalizar ese trébol, esa rampa que está en la Jerusalén, para hacer esa cuarta hoja del trébol, por así decirlo. Estaban buscando talar alrededor de 500 árboles en el Espino, en una parte protegida del Bosque de los Pericos. Logramos que lo redujeran a 280. A mí me hubiese encantado que fuese 0, pero ahí vamos, tratando de reducir lo más que se pueda este tipo de cosas, pero sí, en su gran mayoría se siguen aprobando. Ahora, mira, el tema de la tala. Obviamente, por cómo se hacen las cosas en El Salvador, yo me opongo al tema de la tala. Pero el problema es, bueno, ya estamos depredados. El problema es que ante la depredación que ya hay, no pasa nada. Se supone que no hay sanciones, no hay una ordenanza municipal. Se supone, claro que sí. Mira, no es un problema de este gobierno. Yo, desde que estábamos con el gobierno municipal, por ejemplo, el gobierno de Violeta Mengíbar, yo recuerdo perfectamente que todos los años, en el Día de la Tierra, regalaban 10,000, 15,000, 20,000 arbolitos. ¿Dónde están esos árboles? Ni uno se ha pegado, ni uno. ¿Por qué? Porque no hay una política de seguimiento. En México hubo uno de esos días y México, a la par que ese gobierno estaba regalando árboles para sembrar, que regalaron 10,000, la Ciudad de México regaló 8 millones de árboles y cada árbol tenía una ficha de seguimiento
¿Para qué? Para ver qué había pasado con ese árbol. Entonces, ya el problema de la tala es grave, pero no reponer la mancha verde es gravísimo, porque ¿qué estamos afectando allí? Que no es cosa de simplemente proteger los pajaritos, es cosa simplemente de que estamos destruyendo nuestra propia vida. Nos estamos matando, no hay agua. Bueno, y cada vez hay menos agua. Y si a esto agua le agregas la falta de cultura de la población, de que tira toda la basura, los tragantes, no los recoge, en realidad estamos en una bomba de tiempo. Yo creo que usted tiene razón en eso, Julio, pero fíjese que también la ciudadanía es innegable que tenemos que tener un cambio cultural en la forma en la que nosotros cuidamos la ciudad. Hemos visto incontables videos de gente tirando basura. Los tragantes, cuando llegan los equipos de desechos sólidos, siempre están sucios. Pero esta tampoco debería de ser una excusa para los gobernantes y decir es responsabilidad ciudadana, porque yo siento que a veces los gobernantes tratan de plantear esto de una forma para decir este es el principal problema. Es parte del problema, pero aunque sea parte del problema, la responsabilidad de encontrar una solución está, sí, en la ciudadanía, pero sobre todo en nosotros, que administramos el dinero que la ciudadanía paga para que resolvamos esos problemas. Y eso es algo que el gobierno central no ha hecho hasta ahora. Bueno, nuestro eslogan es: solo mejores ciudadanos hacemos mejores ciudades. Tenemos que ser partícipes de la solución. Tengo que ir a un corte comercial. En la segunda vamos a abordar cuáles son esas causas estructurales que nos han llevado a esta vulnerabilidad histórica que tiene la ciudad de San Salvador. No nos cambie, ya volvemos. Tenemos el acercamiento de una onda tropical. Entonces, básicamente, esto es lo que se tiene en este momento para las próximas 48 horas. El huracán Bonnie se encuentra a 400 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, México, categoría 3, vientos de 185 kilómetros por hora. Es bastante fuerte el huracán. Para los próximos 5 días es lo mismo. En el Pacífico, pues Bonnie se continúa moviendo al oeste y hay una área de probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de la costa pacífica de México. Esto se está todavía observando, es decir, todavía no se tiene un dato exacto, son datos muy preliminares. Bien, en esta segunda parte quisiéramos abordar con nuestros invitados lo que estamos viendo en este ordenamiento, sobre todo en la zona rosa. ¿Qué opinión les merece el hecho de estar creando, dijéramos, estas plan maestro, como se le suele llamar, de ciclovías en San Salvador, específicamente aquí en la colonia de San Benito? Vaya, mira. ¿Quién toma esas decisiones? Bueno, es una buena pregunta. Mira, San Salvador goza de 2 planes muy bien hechos: Plamadur y Plamatanz. Muy bien hechos. Pero ¿quién ha aplicado esos planes? Hoy, con toda la evolución que ha tenido, más bien involución que ha tenido la ciudad, necesitamos replantearnos la ciudad en sí. O sea, esta ciudad es invivible. No solamente por los daños que ha generado esta lluvia. Bueno, ¿te acordás desde que se fue aquel bus que murieron cuántas gentes? ¿Y por qué se murieron esas gentes? ¿Por qué la correntada era tan fuerte? ¿De dónde venía esa agua? Justo de El Espino, ¿sí? Esa es una zona de recarga. Pero como ya se ha impermeabilizado una enorme cantidad y se sigue impermeabilizando, entonces el agua busca por dónde irse y hace correntadas cada vez más fuertes. Mira, lo grave de estas lluvias no solamente es la lluvia, sino que periodos de 30 minutos de agua nos hacen pedazos. Imagínate si lloviera todo el día, ¿qué pasaría? El problema básico es que necesitamos dejar de buscar culpables, eso sí, y de verdad construir una visión integral e integrada por los técnicos, por las universidades, por el sector más pensante. Pero y esto también va para la alcaldía. ¿Te parece sensato, lógico, que zonas residenciales se conviertan en zonas comerciales? Restaurantes de 60 mesas y 2 estacionamientos, y al final terminas autorizando que la calle sirva de estacionamiento y calles principales,
calles principales. Por eso vuelvo a insistir, ¿quién da el permiso? Ustedes como alcaldía no han tenido nada que ver en el tema del ordenamiento de la zona rosa, a pesar de que hay una ordenanza que específicamente la alcaldía emitió para esa área, que maneja cómo deben de ser las construcciones. Bueno, en este momento específicamente, y de hecho a petición del Distrito 3, se está trabajando en una ordenanza que sea un poco más robusta, en el sentido de que a veces las dependencias de la alcaldía simplemente no tienen suficientes herramientas legales para que las empresas cumplan con los parámetros que se han establecido. Esto es cierto, esto es cierto en términos disuasivos. Ahora, en términos de prevención, sí, tiene que haber un mejor trabajo. No es posible, como ustedes mencionaban, en el tema específicamente de la San Benito, el tema, lo que está sucediendo con los parqueos. El tema de la ciclovía, yo creo que la idea de la ciclovía es excelente, es una idea muy visionaria, es necesaria. Pero ahí, es una idea que surgió en un momento en el que los precios de la gasolina estaban altísimos. Necesitamos hacer eso, pero eso no tiene que venir de la mano. Quedémonos ahí. A ver. ¿Cuántas personas han ocupado la ciclovía? A eso iba. Esto tiene que ir de la mano, y esto solo funciona si se hace de una manera planificada, estratégica, y con una campaña de concientización, porque también es un tema de cultura. De nada sirve que haya una ciclovía ahí si en este país no existe una cultura que la respalde, en el sentido de que los ciclistas probablemente en este momento todavía no lo ocupan, y que los automovilistas incluso se meten al carril de la ciclovía. Entonces creo que en ese sentido sí han habido algunas fallas en el sentido de la planificación estratégica en cuanto a los lugares y las rutas de ciclovía que se están estableciendo, pero también en que, en mi opinión, antes de establecer... Vean ahí, estamos frente, dijéramos, precisamente en lugares en donde se supone que no se pueden estacionar. Podíamos entender lo que el concejal Héctor dice sí. El concejal Héctor dice, bueno, sí, hay que ver la cultura, pero ¿qué culpa tiene el ciudadano que va transitando ahí de que los negocios que estén aledaños no tengan estacionamientos? Nos están cobrando a todos nosotros. ¿Por qué la ciudadanía tiene que pagar por eso? Y esa es una deuda enorme, pero sí es cierto que las instituciones, por lo menos de parte de la alcaldía, necesitan más herramientas legales para poder hacer valer estas ¿Como cosas. cuáles demandaría? Le pongo un ejemplo, no específicamente en este tema de los parqueos, pero en el tema de la ordenanza de convivencia ciudadana. En el área residencial de San Benito, uno de los grandes problemas es que existen muchos establecimientos comerciales, nocturnos especialmente, que violan todo tipo de ¿Y por qué no lo cierran? Violan todo tipo de ordenanzas, exactamente, pero ¿qué es lo que sucede? Antes de poder llegar a una clausura tenemos que seguir un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Llegan los agentes del CAM, ¿y qué herramienta legal tienen ellos? Ponerle una multa de $900 a un establecimiento nocturno que genera eso probablemente en media hora, un viernes en la noche. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que arreglar, y que el Consejo está en proceso de construir una ordenanza que le dé más herramientas a las instituciones para abordar. Compartir dudo es el hecho, porque no es la primera vez que escucho de parte de la alcaldía. O sea que la gente que no tiene permiso, a esa hay que seguirle el debido proceso. Se le sigue el debido proceso a la que está legal, a la que no está lo que legal. Están ilegales. Exactamente, hay que... No, pero es que de eso verdad, es otra cosa. Muchos de estos establecimientos, la gran mayoría, por lo menos los que están en San Benito, sí tienen permisos de funcionamiento y de venta de bebidas alcohólicas. Y tienen un régimen especial. Sí. Y tienen un régimen especial, sobre todo la gente de la zona rosa, ¿sí? Pero ese régimen especial, pues al parecer no se está cumpliendo. Y vuelvo yo a insistir, ¿quién es el técnico que dice, sí, dele permiso aunque no tenga estacionamiento? ¿Quién es? Es Opamson. Hasta donde yo sé, era Opamson. Yo supongo que sigue siendo igual. Ahora, tengo añísimos de no ver las nuevas regulaciones que hay. ¿Por qué han cambiado las regulaciones? ¿Por qué han cambiado? No lo sé. Por ejemplo, el tema del centro histórico. Mira, vos mencionaste un tema para mí importantísimo, donde pueden converger dos temas fundamentales. Y yo, si me lo permitís, voy a poner el ejemplo de mi querido amigo Johnny Araya, alcalde de la ciudad de San José, Costa Rica. Él agarró todos los predios baldíos de la ciudad, del centro histórico de San José, y los convirtió en estacionamientos. Y creó una empresa de estacionamientos que le dejaba plata, impuestos a la municipalidad. Pero ¿quién los administra? Las asociaciones de vendedores de la calle. ¿A cambio de qué? De que dejen la calle. Entonces los vendedores dejan la calle
y se convierten en empresarios formales, administran todo un sistema de estacionamiento y todo el mundo gana. Sí, pero vaya, dijéramos esa es una alternativa, pero a mí me llama poderosamente la atención de lo que plantea el concejal en el sentido de decir, mire, es que no tenemos las herramientas legales para poder imponernos, no solo en la parte de la multa, porque como muy bien lo plantea, la pagan. El tema no es que pague la multa. A veces, si no es que pasan 2 años apelándola. Sí. Decir, la pela sí, es decir, con mucha más razón, al no haber ejemplarización, hay impunidad. Así ¿verdad? es. Esa es una premisa básica. Y que es un todo tema este cultural del país. Desde el momento en el que, por ejemplo, tenemos un fiscal general de la República que tiene un caso abierto por violencia intrafamiliar. A ver, digo esto porque hablamos de la cultura de impunidad. Es algo que viene de arriba hacia abajo. Es algo con lo que tiene que lidiar la alcaldía por empresas que no cumplen con la ley. Pero, hombre, es cuando vivimos en una cultura de impunidad, puede ser muy difícil en algunas circunstancias pedirle al ciudadano común, pedirle a las empresas privadas que se cumpla la ley, cuando las personas que gobiernan y lideran este país no lo hacen. Pero lo menos que podemos hacer nosotros desde el Consejo Municipal es tratar de fortalecer esas leyes para que las herramientas por lo menos existan. Yo estoy convencido de que necesitamos dar un paso más. En este mismo lugar yo he dicho, y en otros medios que me han invitado, yo he dicho que en este momento la situación del país, más que un movimiento de oposición, lo que necesita es un movimiento de proposición. Tenemos que vincularnos todos, participar, bombardear. Vos tenés que tomar un liderazgo interno porque vos estás allí, ¿sí? Y si no pasan las cosas, denunciarlo, esa es tu tarea. Pero, sentirte respaldada por la ciudadanía. Y la ciudadanía mira... Aunque no tenga la correlación de fuerza. Aunque no tenga la correlación de fuerza. Mira... ¿Cuántos son ustedes? Somos 14, incluyendo al alcalde y a la señora Silvia. Pero en el caso de nuestro tiempo, ¿cuántos concejales tienen ustedes? Solo yo. Mira, yo entré al Consejo Municipal de Héctor Silva solo, como ciudadano independiente. Y vos te acordás que logramos hacer cosas, cambiamos decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema debe de ser respaldado por la ciudadanía, Porque por los técnicos, planteando que no etcétera. obstante la cantidad de concejales que se tenga, tiene que haber calidad de proposición, calidad de propuesta, denuncia si no pasa, y ahí está la ciudadanía, que mira, estos problemas son gravísimos, y no nos hemos metido a los de verdad serios, el transporte, ¿sí? El tránsito y transporte. El otro día en una trabazón que de verdad el agua me pasó encima del carro en las lluvias anteriores, de mi oficina al centro de gobierno, que fui a traer a mi esposa, me eché 2 horas 15. Cuando ese trayecto en tráfico pesado me lo he hecho en 20, 30 minutos. 2 horas 15. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la responsabilidad de la alcaldía en el No, tema. perdóname. Todo lo que afecta a un ciudadano de una ciudad es responsabilidad del alcalde. Y te pongo un ejemplo. El alcalde de San Luis Talpa, él descubrió que en San Luis Talpa la gente se estaba muriendo de insuficiencia renal, pero él pudo haber dicho, a mí no me toca, y él dio una batalla y la ganó, e hizo que el Ministerio de Salud se preocupara por el tema este, y no le tocaba. En cuanto al ordenamiento, ¿cómo están viendo ustedes el desarrollo, dijéramos, habitacional en la zona de la colonia Escalón? ¿Están viendo edificios de apartamentos? Es desmedido, es desmedido. La gran mayoría de esos permisos, sí vale la pena decir, no se aprobaron en esta administración, son permisos que llevan años aprobados, que se aprobaron en la gestión del entonces alcalde Bukele. El exalcalde Mason aprobó muchos de esos permisos. A ver, aprobaron las competencias que tiene el alcalde o el Consejo Municipal para aprobar más allá de lo que la OPAMS pueda hacer. Pero definitivamente es desmedido. El tráfico, sobre todo en el cuadrante Masferrer Norte, es cada vez más insoportable. He recibido muchísimas quejas. Las calles están en mal estado porque pasan más carros de los que las calles están diseñadas para soportar. No hay suficiente agua para tantos edificios y cada vez hay más depredación ambiental en ese sentido. El crecimiento en esa zona específicamente me parece, en toda la ciudad, pero ahí específicamente es desmedido. ¿Se ha pensado y creo que hay mucha avaricia en alguna ordenanza que lograra que la agua lluvia pueda ser captada de los techos y metida, dijéramos, a una especie de cisterna, por lo menos en el invierno, disminuir el consumo de agua?
No se ha pensado, Julio, pero creo que es una idea que vale la pena retomar. Yo hice un proyecto cuando fui gerente de mercados para captar las aguas lluvias de los mercados. ¿Tú autorizaste estos mercados actuales? No, para nada. Yo me opuse al mercado Hula Hula. Me opuse totalmente. ¿Pero por qué te opusiste? Mira, me puse por algo bien sencillo. Cuando yo fui gerente de mercados, existían 23 mercados. El sistema de mercados tenía 23 mercados. Entonces, descubro que 17 de esos mercados están en un área de ¿qué? 2 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿para qué le voy a meter un 18? ¿Para qué? Por eso simplemente me puse. Mira, yo creo que es una decisión incorrecta, pues sobre todo porque en el sistema de mercados, vamos al Tineti, debería de ser un reportaje sobre el Tineti. ¿Está abandonado o no está abandonado? El 90% del mercado está abandonado. En el mercado central, donde yo tenía mi oficina, estamos había haciendo por lo menos toda una investigación. Por lo menos 2.000 locales abandonados, ¿sí? En el Modelo, en el San Jacinto, el 70, el 80% abandonado. Entonces, mi visión, el Montserrat, mi visión era, hombre, activemos primero estos y después hagamos más mercados. Acaban de inaugurar uno de primer mundo. Definamos qué es primer mundo. Bueno, si no es de primer mundo, por lo menos hay una gran diferencia. Yo creo que el mercado Hula Hula es, y seguramente Andrés, por la experiencia que ha tenido en ese tema, pues tiene mucho más conocimiento que yo, pero por la información a la que yo he tenido acceso sobre ese mercado en específico, es un mercado que va a proveer condiciones dignas para los vendedores y vendedoras que van a estar ahí. Y pues no sé si es un mercado de primer mundo, pero definitivamente es un mercado que creo yo y espero que funcione con mucha más dignidad que mercados como el Tineti. No, yo aquí mismo hice una promesa, y el día que lo inauguren, que creo que no lo oficialmente no lo han inaugurado, ¿o sí? Bueno, el alcalde Mason lo inauguró, pero él inauguraba muchas cosas que no existían, que digamos que todavía no estaban listas, como era el caso de Smart City, por ejemplo, que es un proyecto que fue inaugurado, pero que en realidad hasta el día de hoy solo funcionan 200 de las 1.300 ¿Ya fue inaugurado por la alcaldía? Están en el proceso, se están empezando, bueno, no se están empezando, ya están bastante avanzados en el proceso de asignar los puestos de venta a las personas que se movieron de la Rubén Darío, pero pronto el mercado va a empezar a tener ya el funcionamiento completo. Pues yo ratifico mi promesa, yo voy a ser cliente de ese mercado, porque creo en la dignidad de la gente, y la gente se va a quedar allá adentro si vende. Si no vende, se va a salir, Ya le pasó a Norman Quijano cuando metió a los vendedores en los cines. ¿Qué pasó? Al día siguiente la gente estaba afuera porque adentro no vendía. Y aquí he dicho yo varias veces que lo fácil es mover al vendedor. Lo difícil y el verdadero reto es mover al comprador. Y ese mercado va a funcionar si la gente adentro vende. ¿Y el que hay que hacer que venda. En Escalón? Vaya, mira, a este mercado de aquí, para mí, un mercado debe de ser un detonante de algo, ¿sí? En el mercado central, en el centro histórico de El Salvador, ese mercado puede ayudarle a la gente, pero no es detonante de nada. Aquí, si transformamos el entorno que tiene, entonces puede funcionar. ¿Estás diciendo que tenés que transformar toda la colonia Escalón para construir ese mercado? Sí, naturalmente, así es. No puede ser aislado. Mira, cuando se habló de la primera vez de ese mercado, yo venía de Barcelona, de ver los mercados de Barcelona. Y yo me imaginaba en las zonas de alto poder adquisitivo. ¿A quién estás beneficiando ahí? Al vendedor. Porque le estás acercando a alguien que tiene poder adquisitivo para llegar y comprarle. Que ya no vaya al súper, que le compre a la gente más humilde. Porque le va a vender más cantidad, más barato, más fresco y más variedad. ¿Y ese es administrado por ustedes? Sí, y Andrés tiene razón en algo, pero yo creo que mucho de eso también tiene que ver, la forma de atraer al comprador es creando espacios más dignos. Eso tiene mucho que ver, cómo funciona el mercado como un espacio digno, un mercado como el Hula Hula, que es un mercado moderno. Eso obviamente también funciona como un incentivo para el comprador. Y hay otra cosa en este tema. Una de las grandes razones por las cuales los supermercados tienen un monopolio en este país es por la calidad de los mercados municipales. Por eso es que, a mi parecer, sí es una apuesta importante modernizar y, como usted bien dice, diversificar, en términos geográficos, el sistema municipal de mercados de San Salvador. Con Héctor Silva hicimos los mercados móviles.
Llevamos los mercados a las colonias y funcionaba. Puntualmente ustedes los administran, es responsabilidad de la alcaldía la administración de los mercados. Está el proyecto de Cimerca, que es una sociedad mixta, que es un proyecto que incluye 3 mercados: la construcción del mercado Ula Ula, la construcción de este mercado de Escalón y también la construcción en lo que ahora es, o una reconstrucción de lo que ahora es este predio que funciona como el mercado ex biblioteca. La alcaldía tiene la mayoría accionaria y la mayoría del control en esta sociedad mixta, pero digamos que sí hay alguna especie de... ¿Ustedes tienen el control como alcaldía? Sí. ¿Y qué objeto tiene tener una sociedad de economía mixta cuando ustedes tienen el control? Bueno, en este caso lo que sucedió fue que cuando esto fue algo que cambió hasta hace poco, los privados en la sociedad mixta tenían el control. ¿Y qué fue lo que pasó? Que una de las razones por las cuales el mercado Ula Ula estaba vacío es porque los precios de los puestos eran muy altos, o por lo menos mucho más altos de lo que se le había prometido a los vendedores que queríamos que se pasaran a ese mercado. Estábamos hablando alrededor de $300 por puesto. Venía la alcaldía, quería bajar esos Déjame costos. Eso para la última parte. Vale. Para que tengo que ir a un corte comercial, no nos cambie, ya regresamos. Hoy están suspendidas las clases para sector público, privado y universidades. Cualquier actividad académica, ya sea juegos deportivos, ya sea cursos de verano, cualquier actividad académica están suspendidas. Y el sector administrativo está pendiente por si hay alguna llamada, alguna emergencia que atender. Bien, en esta última parte trataremos de darle participación ciudadana en muchas preguntas que nos están cayendo de parte de nuestros ciudadanos. Dice, a su juicio, ¿creen que la OPAMS cuenta con plan de reordenamiento del país? Y si está haciendo su trabajo, ¿y cuál es su opinión sobre el trabajo de esta identidad? El punto de fondo es que las instituciones tratan los problemas desde la óptica política y no del bien común y de las necesidades de la población. ¿Qué dicen ustedes frente a estas dos interrogantes? Vaya, el tema es que la función de la OPAMS es técnica, eminentemente técnica. Y le tiene que decir a los políticos, decida así porque yo garantizo que está bien hecho. Un alcalde no tiene por qué saber de cálculos para construir edificios, qué sé yo, pero la OPAMS sí está obligada. Y aquí también, yo dije la vez pasada que me invitaste, que San Salvador está condenado. San Salvador tiene una condena, tiene una maldición, y es que nadie quiere ser alcalde, todos quieren ser presidentes. Entonces la toma de decisiones se basa con fines electorales, no técnicos. Pero se dice de que la alcaldía de San Salvador es la antesala de la presidencia. Esa es la maldición. Esa es la maldición. El día que llegue alguien que quiera ser alcalde, no había ninguno, de verdad. Mira, vaya, Héctor Silva, tu abuelo, ¿sí? Héctor Silva quería ser presidente, sí, yo lo apoyaba. Sí, yo me fui a dar riata ahí contra los del FMLN, más bien contra el Partido Comunista, porque el Partido Comunista y el FMLN son dos cosas bien distintas. Y ya cuando querrás hablamos de eso. Le hicieron la vida imposible a Héctor. Pero vaya, él tomó una decisión. Hay dos caminos para llegar a tu objetivo político: ser o parecer. Héctor decidió ser y resolvimos problemas viejísimos, ¿sí? Por ejemplo, modernizamos los sistemas internos de funcionamiento, reivindicamos a los trabajadores de la limpieza, porque para mí son los verdaderos héroes ciudadanos. Pero en el tema de infraestructura, estamos ahorita empezamos nosotros a normar, de ahí viene todo esto. Les preguntan, uno de los problemas de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Bueno, perdón, dice, buenas noches, licenciado Valdivieso, pregúntele a sus invitados si el tener un permiso para funcionar
Los negocios pueden ocupar las calles como parqueo y tener música a altísimo volumen hasta las 2, 3 o 4 de la madrugada. Yo solo quisiera retomar algo, Julio, y es esto que se decía sobre la motivación de las decisiones y por qué tomamos las decisiones. Uno de los grandes problemas en la función pública de este país es precisamente ese, que a los políticos se les olvida que antes de ser políticos somos funcionarios públicos y se toman decisiones como políticos, no como funcionarios públicos. Le doy un ejemplo. Hace como 6 meses presenté una iniciativa para reformar el reglamento interno de viáticos de la Alcaldía de San Salvador. Busca equiparar los viáticos del Consejo Municipal con el del resto de empleados, porque por alguna razón, aunque los concejales ganamos más que el empleado promedio, nos dan más viáticos. Entonces los viáticos, en mi opinión, deberían de ser iguales. Esta propuesta también incluye la posibilidad de prohibir que la alcaldía compre boletos en primera clase. No todo el mundo está feliz con eso. ¿Y se aprobó? Estamos a punto de aprobarlo. Espero yo que ¿Y se apruebe. compran boletos de primera clase? ¿Compran boletos de primera clase, concejal? En este caso no, pero ya se ha hecho. Ya se ha hecho, han comprado la alcaldía. No en esta administración, nunca hemos aprobado la compra de un boleto de primera clase. Pero se ha comprado. Pero se han comprado en diferentes administraciones y aparte es un tema discrecional en este momento. Si el alcalde el día de mañana viene y dice yo quiero volar en el primera clase más caro de aquí a Australia, aunque el pasaje cueste $6,000, lo puede hacer porque no hay nada que lo prohíba. Esta propuesta de reforma... No hay un reglamento de viáticos. Hay un reglamento interno de viáticos, pero en este momento ese reglamento no prohíbe la compra de boletos en primera clase. Con la propuesta que yo presenté sí, y esa es otra cosa que quiero decir. Una de las cosas que yo aprecio del espacio actual en el Consejo Municipal es que sí existe una apertura para tener este tipo de diálogo y para llegar a este tipo de consenso. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que pronto, esta semana creo yo, se aprobará esta propuesta. Pero ¿por qué te doy este ejemplo? Porque nosotros solo podemos hacer este tipo de propuestas si pensamos como funcionarios y no como políticos. Porque si nosotros buscamos beneficiarnos a nosotros mismos, no tiene ningún sentido bajarse los viáticos. Pero si nosotros pensamos como funcionarios y pensamos desde una visión en la cual nuestro único privilegio es servirle a la gente y no servirse, entonces podemos empezar a hacer ese tipo de cosas. Es un tema cultural, creo. Pero han meditado ustedes que, aún siendo consejos municipales, lo rige el principio de legalidad. Claro, ustedes no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley. Por supuesto. Por lo tanto, que si no está autorizado por el reglamento, no pueden comprar viáticos. No es porque no esté contemplado, automáticamente está facultado el alcalde para hacerlo. Claro, pero a ver, el reglamento te dice que estás en toda la facultad de comprar pasajes, no te especifica qué pasajes, puede ser un pasaje económico, puede ser un pasaje en primera... El reglamento te faculta comprar un pasaje. Héctor, y el pasaje puede ser económico plus, puede ser primera clase, puede ser ejecutivo, por eso había que cambiarlo y especificar que la alcaldía únicamente va a erogar fondos públicos para aquellas misiones oficiales que tengan un propósito específico de beneficio para la ciudadanía, y aún esos pasajes únicamente se van a comprar en clase económica y ya no se van a comprar nunca más, a menos que alguien decida cambiar ese reglamento, boletos en primera clase. Héctor, una pregunta. ¿Y las sesiones del Consejo son abiertas? A la prensa, a la ciudadanía. ¿A la ciudadanía? Las veces que me han solicitado personas de diferentes comunidades o de asociaciones llegar al Consejo para plantear algún tema o simplemente para escuchar, nunca he tenido ningún problema en que esas personas tengan acceso a la sala de Consejo, así es. Pues yo creo que todos los consejos municipales que yo he conocido, por lo menos en Europa, son totalmente abiertos, públicos. ¿Por qué? Porque manejan fondos públicos. Por supuesto. En el Estado es diferente porque hay un tema de seguridad nacional que tal vez puede hacer que no sea todo tan abierto. Les preguntan, buenas noches, yo creo que este problema se hubiera comenzado a tratar después de la guerra. En el tiempo de la guerra hubo muchas migraciones a la capital. Esta población se ubicó en lugares vulnerables. En 30 años se hubiera menguado este problema. La población debe de tomar conciencia de no botar basura en la calle, no quemar maleza por árboles, cortando, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. ¿Falta planificación? Un aplauso ahí al que mencionó, al que puso este WhatsApp. Es que, o sea, pero ¿qué es lo que hace que la gente realmente venga a la ciudad? ¿Y qué es lo que hace que la gente vaya a vender cualquier cosa en la calle? Ya lo dijimos la vez pasada. 7 de cada 10 salvadoreños económicamente activos no tienen trabajo. ¿Y saben qué? Nunca van a tener trabajo en las actuales condiciones
del modelo económico que tenemos. No les va a permitir accesar a vivienda mínima. Y bueno, eso nosotros como movimiento lo dijimos hace tantos años, pero lo acaba de ratificar la Universidad Francisco Gavidia en un estudio que hizo hace un par de meses. Si no resolvemos el problema territorial, si la gente no resuelve su problema en el territorio, en su lugar de vivienda, entonces va a emigrar. ¿Y va a emigrar para dónde? La gente no quiere venir a San Salvador, quiere irse para el norte, ¿sí? Cuando no puede, se queda aquí, creando cinturones de miseria. Nos preguntaba ahí un ciudadano que el hecho de contar con un permiso de operación, ¿eso los habilita a tener abierto hasta las 3, 4 de la mañana? Por supuesto que no, y ahí hay una falla de origen que usted la mencionó al principio del programa, y es LOPAMS bajo ninguna circunstancia debería de aprobar permisos de funcionamiento a aquellos establecimientos que no cuenten con suficientes parqueos o con parqueos que tengan una correlación con los servicios que ellos van a proveer o con la cantidad de personas que pueden estar en ese establecimiento. ¿Y los van a cerrar, concejal? Ya que sucede, lo que necesitamos, como le decía, son más herramientas legales. Primero, para que si se sigue infringiendo la ley, el proceso de clausura pueda ser más rápido y para que las sanciones sean más duras para aquellos que deciden pues seguir y respetando esto de forma sistemática, porque en muchos casos así sucede. Hay establecimientos, me reservo los nombres en este momento, pero hay establecimientos que todas las semanas o cada 2 semanas llegan recursos de apelación, llegan esquelas del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y aún así no contamos con las herramientas legales para poder seguir el debido proceso y darles clausura. Necesitamos más herramientas para poder ser más duros con estos establecimientos. Y esas herramientas se las van a dar a través de una ordenanza, porque, es decir, ¿qué culpa tiene la ciudadanía que habita allí de tener que soportar, dijéramos, a energúmenos hasta las 3, 4 de la mañana? Ellos no tienen la culpa y nosotros tenemos la responsabilidad, pero eso se está haciendo, se está trabajando específicamente una ordenanza para poder hacer eso, darle más herramientas legales tanto a los distritos como al Cuerpo de Agentes Metropolitanos para que se pueda regular de mejor forma esta situación, que sucede no solo en el Distrito 3, no, decir, esto es a nivel, claro, a nivel, pero llamaba antes, para ya terminar, llamaba la atención de que atrás del Camino Real, el CAM llegó a cerrar todos los establecimientos que estaban ahí, porque no han procedido en la zona Julio, rosa. Y de hecho ese fue un problema en su momento, porque incluso hubo denuncias de algunas personas de la comunidad LGTBI que mencionaban que podía ser un tema incluso de discriminación, planteando esa misma lógica que planteaba usted. ¿Por qué se cerraron estos locales y algunos otros no? La explicación, yo pedí una explicación en el Consejo y planteé exactamente la misma pregunta que usted está planteando. Y lo que se nos dijo en ese momento es que se está haciendo un proceso en el que el CAM ya tiene una ruta, por así decirlo, de establecimientos en los diferentes distritos que quiere regular de mejor forma, ¿verdad? Pero ese es un tema, como le digo, en las que en mi posición como concejal de oposición sí ya es bastante difícil influir. Mi labor en ese lugar. Pero la denuncia creo que es válida. No, por supuesto. Cuando se hizo esa denuncia de que podía existir un tema de discriminación, lo primero que yo hice fue pedirle al Consejo que interpeláramos al director del CAM. Aquí tiene este programa, este espacio para denunciar las veces que usted crea conveniente. Todo lo que sea en beneficio de la ciudadanía, aquí van a tener las puertas abiertas. Gracias. Sí, gracias. Mira, yo quería hacer una... Ya tenemos un minuto para despedirnos. Va, me despido con este concepto. Pues me regala 30 segundos. Vaya, yo aprendí, para mí, el trabajar con Héctor Silva, abuelo, fue una enorme escuela. Y yo aprendí con él que gobernar es el arte de conciliar intereses, no de imponer intereses. Es tiempo de que empecemos a buscar y a construir puntos intermedios. Sí, estamos trabajando en crear, yo estoy trabajando en presentar una propuesta para crear un fondo especial para atender especialmente a las personas que perdieron todos sus bienes materiales. Estamos trabajando en eso, pero para mientras hay muchas personas en diferentes comunidades de San Salvador que han perdido todos sus bienes materiales. Entonces desde la alcaldía y desde diferentes organizaciones se está haciendo un esfuerzo por recolectar insumos para poder apoyarle a estas familias. Solo si tú me permitís, me gustaría dar el número de una línea que la alcaldía ha habilitado para quien sea que quiera ayudar. Si usted quiere apoyar de cualquier forma a estas personas que han perdido todos sus bienes materiales por las lluvias en los últimos días, puede llamar al 2211 6330, 2211 66, perdón, 2211 7330, y ahí
estamos apoyando a las personas que han sufrido este tipo de cosas. Pasar en los distintos espacios del grupo este número. A ustedes quiero agradecerles por esa valentía que han tenido de desnudar la problemática que tiene nuestra ciudad capital. A usted, amigo televidente, saque sus propias conclusiones. Este programa se caracteriza por exponer las ideas en los cuales hoy lo han escuchado esta noche. Gracias por habernos permitido ver hasta la intimidad de su hogar. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Que Dios los bendiga y pasen muy buenas noches. Yo tengo 14 años de vivir aquí. Cuando yo vine a comprar, lógicamente usted camina aquí y no sabe qué hay abajo. Y tampoco nunca se nos advirtió y nunca se nos dijo, está esto. De haber sabido, creo que muchos residentes no hubieran comprado al saber que toda la calle principal es la bóveda, ¿verdad? Eso básicamente, y lo que esperábamos realmente comprar un patrimonio, ¿no? Es nuestro patrimonio. Y aquí estamos viendo si perdemos o qué es lo que va a pasar. Estaba detrás también una entidad financiera, ¿verdad? Cuando una entidad financiera le otorga un préstamo a un constructor, el constructor está obligado a entregarle todos los estudios pertinentes de suelos, ¿verdad? Pero aquí, pues, yo no creo que el constructor le haya metido a la entidad financiera. La entidad financiera tuvo que haber estado sabedora de lo que pasaba aquí o de dónde estábamos parados. No es la primera vez que sucede este caso. Ya van varias veces, ¿verdad? Por lo menos en los últimos 4 o 5 años. Y esta ha sido quizás la más grave. Lo que afrontamos esto es con esperanza de que esto se resuelva de una vez por todas. Sabemos que hay 2 puntos que es a resolver por el gobierno y también por parte de nuestra como ciudadanos, como habitantes, como residentes aquí, y afrontando esta problemática también a nivel de los créditos que tenemos. Eso significa que tenemos que pelear o ver cómo logramos algunas indemnizaciones de parte de los prestamistas que fueron el banco, que financiaron estas casas y que normalmente podemos pensar que quizás fuimos estafados, ¿verdad? Porque nunca nos mencionaron sobre la bóveda, siempre nos dijeron como estrategia de ventas que la bóveda pasaba por este lado, ¿verdad? Y que no había peligro, ¿verdad? Entonces que compráramos.